Ahí en su boletín tiene usted hoy como título La vida cristiana, gracias, hablando de un camino, un proceso y decisiones. ¿Cuántos románticos hay aquí en esta mañana? A ver, Miguel, no te haga el distraído. ¿Vio esos románticos que le dicen a la novia o a la esposa, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana? ¿Vio? Mira cómo me mira Virginia, sé que hace mucho que no se lo digo. Ahora, usted con el mismo criterio podría decir, hoy soy como cristiano mejor que ayer, pero menos que mañana, porque mañana voy a ser mejor que hoy. ¿Cuántos creen eso? Porque la vida cristiana es un camino y es un proceso en el que cada día uno se ve confrontado con la necesidad de tomar decisiones trascendentes que darán como fruto cambios importantes en distintas áreas de nuestra vida. Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque yo sé, nos pasa como cristianos, que en algún momento de nuestra vida tendemos a quedarnos parados y no avanzar, y eso hace dos cosas: que el camino se quede sin nuestro tránsito y el proceso se quede detenido, y por supuesto empieza uno a desacostumbrarse en la idea de tomar diariamente decisiones que nos hacen avanzar. Cuando nosotros pensamos en un camino, esto significa que mañana deberás estar en otro punto distinto al que estás hoy, que habrás avanzado. Alguien te buscará mañana en el lugar que te dejó y no te encontrará porque seguiste caminando y no te detuviste. ¿Vio? Lo que quiero decir es, si mañana lo único que tenés para compartir es lo mismo que te pasó ayer, te quedaste estancado. Yo les he contado varias veces de un hombre en San Juan que cada vez que el pastor Paso pedía un comentario, a ver, alguien que dé testimonio, yo lo escuché durante 3 o 4 años seguidos. Lo único que contaba es lo mismo que yo lo había escuchado contar la primera vez. Y digo, no puede ser que lo único que tenga este hombre para contar sea lo que yo ya le escuché 3 o 4 veces, por favor. Entonces, si lo único que tenés para compartir en tu vida cristiana es lo que te pasó hace 10 años y hoy no te ha pasado nada, es posiblemente estés parado en el camino. Y lo que debe ocurrir es que cuando alguien te confronte con lo que contaste hace 10 años, encuentre que ya no estás parado allí porque viviste algo nuevo hoy y mañana y pasado y seguiste avanzando en el camino. De manera que cuando te busquen donde te dejaron ayer, no te encuentren porque ya avanzaste. ¿Cuántos dicen amén a eso? El escritor del libro de Hebreos hace una descripción muy dura para el que se detiene por mucho tiempo en el camino y no avanza. Él dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta con leche, dice el escritor, sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. En cambio, el alimento sólido es para los que son maduros, para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Me ha pasado que alguna vez ha venido gente a preguntarme si puede hacer determinada cosa. Hay un momento en la vida en que uno necesita que alguien lo instruya y por lo tanto debe preguntar. Pero hay otro momento en la vida donde por haber crecido ya no necesitas que alguien te enseñe lo que tenés que hacer o lo que no es bueno hacer, porque ya lo habrás aprendido a fuerza de practicar, dice el pasaje. Por eso es que inmediatamente el escritor de Hebreo llama a reaccionar a los que están detenidos en el camino diciendo, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, dice él, sigamos adelante
hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Cuál es el punto en el camino donde te encuentras hoy? Que mañana no estés parado en el mismo lugar. Esa es la idea. Antes de ser cristiano, uno viene generalmente recorriendo un camino que no tiene rumbo seguro. Hoy el viento te lleva para el norte y vamos para el norte. Y mañana te encuentras caminando para el sur y da lo mismo, porque no hay un destino seguro. Y lo peor es caminar a la deriva por ese camino que no tiene destino y que finalmente te lleva a la muerte eterna, según describe la palabra de Dios. La Biblia, de distintas maneras, habla de avanzar, de caminar. A los corintios el apóstol Pablo les dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y ahora quiero llamar su atención sobre esta última expresión. Una nueva vida ha comenzado. Diga conmigo, una nueva vida ha comenzado. Si una nueva vida ha comenzado, significa que no ha terminado. ¿Cuántos sabían eso? El problema de quedarse parado en el camino es quedarse donde comenzó. Si ha empezado una nueva vida, todavía no ha terminado. Esto significa que hay que edificarla, que hay que recorrerla, que hay que hacerla crecer, que hay que llegar a la madurez, y para ello hay que avanzar en el camino. Si la nueva vida ha comenzado, hemos reflexionado sobre este texto en el libro, uno de los libros que escribió el pastor Carlos Braida, y él dice, porque el texto en la Reina Valera 1960 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por años se entendió que hoy comenzó y hoy terminó. Y lo que Carlos Braida se preocupa en decir: no, usted entró en un proceso que comenzó hoy y va modificando la vida paulatinamente, pero para ello hay que avanzar en el camino, porque lo que ha comenzado todavía no ha terminado. Así que ¿cuántos, entendiendo este concepto, a ver, cuántos de los que estamos aquí nos damos cuenta que ya comenzó? ¿Cuántos pueden decir: en mi vida el cambio ya comenzó? A ver, muy bien. Ahora, ¿cuántos todavía no han avanzado y están parados en el mismo punto? Ese sería el problema. Ahora, ¿cuántos pueden decir conmigo: yo voy avanzando? Gloria a Dios. De eso se trata. Pero me preocupa y me ha llevado a pensar en este tema el sencillo hecho de que en oportunidades me encuentro con gente, no necesariamente de esta congregación, en distintos lugares, que sistemáticamente los encuentro luchando con los mismos problemas, con las mismas cosas, sin comprensión, sin entendimiento y sin avanzar. Pero por ese motivo traje este tema, porque, hermano, lo que ha comenzado todavía no ha terminado. Y eso me llama a avanzar. Por otro lado, lo que describe este pasaje que acabamos de mencionar de 2 Corintios 5:17 es que cuando una persona se rinde a Cristo, ha cambiado de camino. Ha cambiado de camino. Veníamos caminando. El camino de la vida sin Cristo es camino de destrucción. El que caminó mucho tiempo, y aquí hay gente que ha caminado mucho tiempo fuera de la vida con Dios, caminando un camino que va destruyéndote día a día, te va destruyendo de a poquito. Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno se entrega a Él como hijo de Dios, lo que está diciendo Pablo: hemos cambiado de camino. Es hermoso cuando
Uno tiene que viajar. Nosotros antes, por ahí los viajes que hacíamos a Mendoza hace muchos años, cuando recién llegamos a Cipolletti, por la localidad de Santa Isabel, Dios mío, yo me acuerdo que para transitar ese camino había que parar prácticamente el auto, hacer que pase una rueda por el pozo, después que pase la otra, y el auto se movía para todos lados, y tardábamos horas. ¿A ustedes también les pasó? Qué hermoso fue cuando hubo asfalto, Dios mío. Otro camino. Cuando solemos viajar a Córdoba, nosotros antes nos íbamos por Río Cuarto. Me resulta dificilísimo viajar por esa localidad. Un día descubrimos un camino por Vitorica que te lleva a Villa Mercedes y te lleva a Villa Dolores, una autopista extraordinaria, otro camino. Y cuando yo hice ese camino por primera vez dije, nunca más vuelvo por Río Cuarto. Aunque algunos que hay acá arman Río Cuarto. Nunca más. ¿Por qué? Porque es otro camino. Porque se viaja tranquilo. Porque se viaja en paz. Porque avanzás más rápido. Eso es a lo que les gusta correr, nada más. Hola. Cambiaste de camino. El día que aceptaste a Cristo, cambiaste de camino. En ese nuevo camino se te cambia la mirada, encontrás un propósito, tenés seguridad, vivís en libertad, encontrás sanidad y finalmente, como broche de oro, la vida eterna. Amén. La única que puede decir que reaccionó es Sara. Lo vuelvo a repetir, en este nuevo camino se te cambia la mirada de la vida, encontrás propósito, seguridad, libertad, sanidad y como broche de oro, la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Porque esto es para nosotros. Vamos a diferenciar los caminos. El camino por el que uno viene transitando la vida sin Cristo te lleva y te conduce a la muerte. La muerte a la que nos referimos se expresa en la vida de distintas maneras. Número uno, cuando uno camina sin Cristo, ese camino te genera hábitos y costumbres que son esclavizantes. Uno no se da cuenta, parece que disfruta al principio, pero finalmente termina trayéndote una atadura sobre la vida. Cuando uno camina sin el Señor Jesucristo, hay vicios, hay deseos, hay costumbres, hay hábitos que finalmente son perjudiciales, en primer lugar para nuestra salud, en segundo lugar para nuestro entorno y finalmente te quitan proyección para la vida, porque son hábitos y costumbres esclavizantes. En segundo lugar, cuando uno, lo he visto muchas veces, y uno dice no puedo generalizar en esto, sin embargo, hemos visto muchas veces que caminar sin Cristo, que caminar sin Dios, caminar por ese camino alejado de Dios, destruye la familia. Lo hemos visto muchísimas veces. Familias destruidas, matrimonios destruidos, hijos enojados con los padres, padres enojados con los hijos, un desastre. Porque precisamente el propósito de ese camino es destruir. En tercer lugar, caminar por ese camino te hace carente de valores y de principios. No tenés fundamento para la vida sobre la cual apoyar tu conducta. Tercer lugar, caminar sin Dios trae destrucción de tu dignidad, te quita dignidad y te afecta tu identidad. Estoy poniendo esto a modo de bosquejo, aunque me vienen a la mente muchas cosas que podría decir, pero a los efectos de que usted se lleve el concepto. Finalmente, como en ese camino pecas forzado por el mismo infierno y no por elección propia, terminas herido en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. El que camina sin Dios no peca por elección, peca por decisión de otro. ¿Por qué? Porque el que decide y siembra el pensamiento y siembra la motivación equivocada es el mismo diablo. Ejemplo,
Me acuerdo que mi padre alguna vez me contó de un amigo de él, empresario de muchísimo dinero, un hombre que tenía todo lo que necesitaba, y un día mi padre era miembro de la Acción Católica y era dentro de la Iglesia Católica un diácono. Entonces, mucha gente se acercaba a él, y un día este empresario se acercó a mi padre, le dijo: don Pepe, así le decían a mi padre, me tiene que ayudar, tengo todo, lo que a usted se le ocurra, tengo plata, tengo propiedades, viajo, me compro lo que se me da la gana, no tengo problemas de nada en ese sentido, porque yo pensé que la vida se hacía con muchos recursos, y no está mal tener dinero, pero necesito ayuda porque perdí mi familia, mi hija anda en cualquiera, mi hijo está perdido en la droga, mi esposa no quiere saber nada más conmigo, y a pesar de que yo picoteo por distintos lugares teniendo todas las mujeres que quiero, no soy feliz, estoy destruido, ayúdeme por favor. Hemos visto muchos casos. Pero hoy estás en un nuevo camino. ¿Cuántos están en ese nuevo camino? Los que no están, aprendan de los que están. ¿Por qué? No porque sean mejores, sencillamente porque encontraron lo mejor. Un camino nuevo en el que empiezas a andar. Una vida nueva ha comenzado. Recuerde, una nueva vida ha... Ahora fuerte, una nueva vida ha... Esto significa que no ha terminado. Una nueva vida ha comenzado. Empiezas a andar como hijos de Dios, donde no se admiten costumbres ni hábitos del camino antiguo. Sin embargo, tenemos que decirlo, hay gente que entró en el camino nuevo, pero tiende a seguir en el anterior. Veamos algún ejemplo. Hace un tiempo atrás yo prediqué acá acerca del paralítico de Bethesda, que estaba en el pozo esperando que bajara un ángel para ser sanado, y el Señor lo sanó, diciendo: si este hombre tiene que esperar que baje un ángel y poder llegar abajo y ser sanado, no se va a sanar nunca. Y le preguntó: ¿quiere ser sano? Y finalmente lo sanó. Ahora, dice la palabra de Dios, porque a este hombre lo confrontaron los religiosos de la época y le dijeron: ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo caminar? Y este ni sabía quién era Jesús, pero Jesús lo encontró de nuevo a este hombre en el templo y le dijo esto: mira, Juan capítulo 5 versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este estaba en el camino nuevo, pero tenía hábitos antiguos, y Jesús le dijo: muchachito, fuiste sanado. Por lo tanto, no peques más, no sea cosa que te venga algo peor, porque tengo una noticia. El que ha caminado por camino de perdición, esto es, lejos de Dios, viene a Dios, se encuentra con Dios, pero de pronto vuelve a caminar en este camino, el diablo lo está esperando para cosas peores, tenga la certeza. En otras palabras, lo que Jesús le dijo es: si fuiste sanado en este camino donde estás ahora, no sigas caminando por aquel que te enfermó. Jesús está diciendo: usa tu inteligencia, sé sabio, no vuelvas atrás, porque tu esclavitud será mayor que la primera. Sé sabio. ¿Vio? En esto de ser espiritual, estoy esperando que Dios me diga. Dios te lo está diciendo. En esto de que a ver si viene un ángel y me lo revela. Dios te lo está revelando. Sé inteligente, usa tu mente. No podemos destruir el ser humano. El ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Tu cuerpo lo requiere, tu espíritu lo demanda, tu mente tiene que decidir adecuadamente.
Sé sabio, usa tu inteligencia. No vuelvas atrás, porque tu esclavitud será mayor. Si has entregado tu vida al señorío de Jesucristo, no aceptes sugerencias, invitaciones o tentaciones que el diablo te presente de distintas maneras. No, pastor, pero ahora soy cristiano. El diablo mira el cartelito acá, que vos llevas escrito en el corazón, y dice, Hijo de Dios, y te ve medio flojito de papeles, y dice, deja todos los otros que ya están en el camino de la perdición y apuntémosle a este con todos los dardos. Es entendible lo que digo, ¿no? El diablo no está tan preocupado por los que ya tiene atrapados. Ya los tiene. El diablo está preocupado por los que algún día mínimamente hicieron el intento de salirse y dice, ¡ojo que se nos va uno! Y el día que se fue uno, pero ese está con tendencia a volver, dice, a ese. Y entonces te vienen las sugerencias, te vienen las propuestas, estas propuestas que intentan hacerte volver al camino antiguo, pueden venir de distintas maneras. Escuchen lo que le voy a decir. Algunas de esas propuestas vienen a través de aquellos amigos que te dicen, así que te hiciste canuto. Tengo un amigo aquí muy cerquita, que la semana pasada se juntó con dos amigos. Y resulta que en la charla, él varias veces dijo, gracias a Dios estoy bien, porque gracias a Dios he sido prosperado y gracias a Dios me siento fuerte. Y uno de los amigos le dijo, ¿qué te pasa? ¿Te la pasas nombrando a Dios? ¿Qué te hiciste canuto? Él no sabía ni siquiera qué era lo ser canuto. Capaz que algunos acá tampoco saben, le dicen canuto a los evangélicos. Y sí, le dijo él, voy a la iglesia. Ah, no. Y lo entraron a gastar al pobre tipo. Viene y me dice, ayúdame porque no quiero ceder. Así que las propuestas que te quieren hacer volver pueden venir a través de esos amigos que amabas muchísimo, pero que evidentemente te van a discriminar. A ese hombre, cuando me vino a contar eso, le dije, mira, lo que dice la Biblia, porque también recibió un familiar que él ama muchísimo, y vino y le dijo, si seguís yendo a esa iglesia, no vuelvas más a mi casa. Y entonces le dije, ¿sabes qué dice la Biblia? Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada a la tierra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hola. No significa que nosotros tenemos que rechazar a nuestros familiares. No. De lo que se trata es de que a veces de los más amados pueden venir las propuestas destructivas. Así que vendrá a través de amigos, a través de familiares o directamente a través de deseos que el diablo va a sembrar en tu espíritu para que abandones el nuevo camino. Cristo te ha hecho libre, por eso podés caminar en libertad en este primer camino, en este nuevo camino. Lo primero que recuperarás es tu dignidad. El caso que a mí más me ha impactado en la Biblia con respecto a recuperar la dignidad, aunque uno lo ve repetido en todos los endemoniados y enfermos que el Señor Jesucristo sanó, pero el caso que más me ha impactado es el caso que describe el Evangelio de Marcos capítulo 5, que nosotros conocemos como el endemoniado gadareno, que dice la Biblia que ese pobre hombre andaba dando gritos por los sepulcros, se lastimaba con piedras, estaba atado con grillos y cadenas y las desmenuzaba y nadie le podía dominar, pero un día tiene un encuentro con Jesús y Jesús echa de él toda esa legión de demonios y queda libre. Y el texto dice que vienen y encuentran al que había estado endemoniado y atormentado por los demonios, lo encuentran en otro momento sentado, vestido y en su juicio cabal, porque lo primero que recuperás cuando crees en Jesucristo es tu dignidad. Recuperás tu dignidad como persona. La gente ya no te va a ver como el loco del pueblo.
La gente ya no te va a mirar como el estúpido que perdió todo. La gente ya no te va a mirar como el tipo que anda deprimido y caído y sin propósito. La gente te va a ver digno otra vez. Si haber errado en la vida te destruyó y apartó de tu familia, también la recuperarás. Conozco muchos casos. Solamente hace falta un paso de arrepentimiento, conversión, confesión y pedir perdón y la familia te recibe. En tercer lugar, ordenarás tu economía. ¿Cómo me gustaría que hubiera gente ahora aquí para escuchar lo que estoy diciendo? Gente que necesita escuchar esto. La economía de la casa es un bien divino. Los bienes que manejas no son tuyos, son de Dios. Los que somos cristianos y los que no somos cristianos, los que no son cristianos, todos los bienes que el mundo maneja son de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Biblia. Todo es de Dios. Pero Dios pone recursos en tus manos para que los administres bien. Fuera de Dios es cierto que hay mucha gente que administra mejor que los cristianos. Pero cuando anduviste desordenadamente en la vida y llegás al Señor Jesucristo, lo primero que Dios te lleva a hacer es ordenar lo que tenías desordenado. Y si tu economía está desordenada, tienes que empezar a tomar decisiones para ordenarla. Hay gente que dice, Señor, necesito 1000, ¿por qué me das solamente 100? ¿Saben por qué? Porque Dios te prueba y dice, si no sos capaz de administrar 100, no te puedo dar 1000. ¿Por qué? ¿Por mezquindad, como decía Sergio hoy? No, por mezquindad no. Sencillamente, si alguien que no sabe administrar 100, Dios le da 1000, lo destruye. Si con 100 estás en problemas, con 1000 te destruís. Por eso cuando llegas a este nuevo camino, Dios tiene hombres como Daniel González, vienen y te parten la cabeza para que ordenes. Tendrás claro que para qué estás en esta vida. Esta mañana hablábamos de esto en el taller. Hablábamos de tener claro el propósito. Y quiero aprovechar para reforzar un concepto de esta mañana. Todos, diga conmigo todos nosotros tenemos propósito en la vida, dado por Dios. No existe tal cosa como que Dios a algunos les dio un propósito y a otros no le dio propósito. No. Todos tenemos propósito. No existe tal cosa como que algunos son llamados por Dios y otros no. No. Lo que la Biblia dice es que todos somos llamados. Claro, lo que uno tiene que entender es que no todos tenemos un propósito para desarrollar en la congregación y en el templo. Porque cuando yo miro hombres de la Biblia, como Moisés, Josué, José, David, Salomón, Daniel, hombres que nosotros permanentemente usamos como líderes del pueblo de Dios, no cumplieron el propósito en un templo, cumplieron el propósito en un gobierno. Entonces, cuando ordenas tu vida en el Señor y empiezas a crecer y a caminar en ese camino y a aceptar el propósito, aceptar el proceso en el que Dios te ha metido, empiezas a tener claro el para qué estás en esta vida. Te aseguras la vida eterna junto al Padre en la eternidad. De esto no voy a hablar mucho porque usted ya sabe que el que ha creído en Cristo tiene nueva vida y tiene vida eterna junto al Padre. Así como Jesús al paralítico le dijo, fuiste sanado, no vuelvas atrás. Lo mismo también te dice, has recuperado tu dignidad, has recuperado tu familia, has ordenado tu economía y tienes un propósito en la vida. Sé inteligente y sigue caminando por este camino y vive. Y si estás aquí y todavía sigues caminando por un camino apartado de Dios,
Hoy es el día de que busques a Dios. Hoy es el día de que cambies de camino. Hoy es el día en que le tienes que decir a Jesús, Jesús, yo también quiero vivir, quiero cambiar de camino. Ya estoy cansado de vivir la vida de cualquier manera. Hoy quiero ordenar mi vida y necesito que Dios me transforme. Cierren sus ojos. Padre, si hay alguien en esta mañana así que necesita este encuentro personal con el Señor Jesucristo y ser transformado y cambiar de camino, yo te ruego que en esta mañana sea tu Espíritu Santo y tu palabra que lo mueva y lo conmueva para un cambio profundo en su vida. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que dice, yo quiero cambiar de camino y quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Levante su mano donde está. Bien, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Que dice, yo necesito vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Levante su mano. Bien. Y ahí atrás también hay gente. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Pueden levantar su mano un momento más? Las personas que levantaron su mano. Por favor, los pastores, acérquense rápido para orar por esa gente. Acá hay gente, por allí atrás hay 2 personas, allá hay alguien. Por favor, rapidito los pastores. Y si hay algún hermano, no espere que le diga que es un pastor, por favor vaya y ore, acérquese. Allí hay alguien con la mano levantada. Diego, allá atrás. Por favor. Queda alguien que levantó la mano y alguien no está orando, por favor. Bendigan a las personas que levantaron su mano. Muy bien, los demás también oramos y decimos, Señor, que tu bendición les alcance, que la decisión sea firme, que empiecen a ver el beneficio de caminar conforme a la voluntad de Dios. Señor, los encomiendo en tus manos y clamo que la llenura del Espíritu venga sobre ellos en este momento. Llénales con tu Espíritu, Padre Celestial. Llénales, Padre Celestial. Llénales. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias. Esperamos un segundito más mientras terminan de orar. Gracias, Jesús. Amén. Amén, gracias. Pueden tomar su asiento. Segundo lugar, y me voy a apurar un poquito porque me queda bastante, pero voy a ver cómo puedo sintetizar eso. Segundo lugar, la vida cristiana es un proceso. Ese proceso señala el tiempo en que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajarán para provocar una transformación total en tu vida. Por favor, voy a repetir de nuevo este concepto. La vida cristiana es un proceso. En la medida que caminamos y no nos quedamos detenidos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos meten en un proceso transformador. Diga conmigo, proceso de transformación. Proceso de transformación. El proceso señala el tiempo en que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajarán para provocar una transformación total en nuestra vida. Ese proceso será más o menos largo según tu disposición y obediencia a la guía del Señor que te dará a Él a través de su palabra y su Espíritu. ¿Quién hace lento el proceso? Yo. ¿Quién acelera el proceso? Yo. Porque Dios tiene todo dispuesto para hacerlo rápido, pero si yo no tomo las cosas que Dios me indican en serio y no tomo decisiones, me demoro. Yo hago la demora. Durante ese tiempo tus hábitos están siendo cambiados. En ese proceso diario en que el Espíritu de Dios y la palabra va provocando cambios de tus actitudes y conductas. Lo que antes hacía, miren, lo uso como ejemplo, especialmente para todos los fumadores que hay aquí. Hola. No le voy a pedir que levante la mano si usted fuma, pero yo sé que hay varios que fuman. Y no tengo problema porque la Biblia no dice que hay que dejar de fumar.
En realidad Billy Graham lo decía muchísimo más duro. Les voy a decir lo que decía Billy Graham, no es lo que yo pienso. Billy Graham dice que un día alguien le preguntó, ¿dónde dice la Biblia que hay que dejar de fumar? Y Billy Graham dijo, no, la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que el que es inmundo sea más inmundo todavía. Lo dijo Billy Graham. Lo digo porque saben una cosa, la Biblia no dice que usted tiene que dejar de fumar. La Biblia dice que usted tiene que administrar bien su salud, de manera que si fumar le arruina la salud, deje de fumar. A mí me parece tan ridículo gente comprando atado de cigarrillo donde tengo uno guardado ahí en la guantera de mi auto, que lo encontré en un lugar. Te muestra la fotografía de un tipo que tiene la dentadura destruida por tanto fumar y un cáncer de pulmón impresionante. Y te lo muestran en la etiqueta de cigarrillo y vos vas a comprar y te lo fumas. Entonces el otro día alguien me dijo, ¿cómo hiciste para dejar de fumar? Dije, en un proceso. Porque no sé si de los que fuman aquí, alguno habrá fumado la cantidad que yo fumé. Yo llegué a fumar 50 cigarrillos diarios. Y dejarlo de un día para otro era imposible. Entonces, sin que nadie me enseñara, simplemente creo que fue guía de Dios, me propuse dejar el cigarrillo, reduciendo paulatinamente la cantidad de cigarrillos que yo fumaba por día. Y en un proceso de 7 meses dejé de fumar. Un día un médico en Mendoza me dijo, ¿quién te hizo el plan? Nadie, yo me lo ideé solo. Dice, porque lo único que hiciste fue hacer un plan en el que te fuiste desintoxicando paulatinamente para llegar al punto en que ya no lo necesitabas. Porque el proceso implica tiempo. Dígale al que está al lado, proceso implica tiempo. Y dígale, no te están diciendo que tenés que dejar de fumar. Dígale, te están diciendo que tenés que aceptar, que tenés que cambiar todas las cosas que no te sirven por las cosas que Dios te propone, cambio de hábitos. La lucha que atravesarás trabajando o tratando de cambiar algunos hábitos y la sanidad de las heridas que te habían provocado tanto el pecado como las experiencias de rechazo, carencias u otros traumas, van siendo sanadas y te van dando mayor libertad. En un proceso que dura un tiempo, de manera que lo que no habías superado hoy, mañana lo pudiste superar por el auxilio de Dios. Por favor, nadie ore al Señor diciendo, Señor, lávame los pecados. Aún las expresiones las tenemos que... ¿Sabe por qué? Porque si Dios le lava los pecados, lo único que usted está pidiendo es que queden limpiecitos los pecados, porque sigan estando. No, usted tiene que decirle, Señor, lávame de los pecados. No, lávame los pecados. Yo ayer escuché a alguien, Señor, lávanos nuestros pecados. Yo dije, no, yo no quiero que me los lave. Yo quiero que me lave a mí de todos los pecados, que me limpie. Yo no ando con pecados limpiecitos, pero pecado al fin. Las luchas que atraviesas tratando de cambiar esos hábitos y adquiriendo la sanidad van siendo tratadas por Dios. Escuche esto, tu mañana será testimonio de lo que dejaste atrás ayer. Por favor, toque a alguien y dígale, tu mañana, perdón, dígale así, si aceptas el proceso y haces los cambios que Dios quiere que hagas, tu mañana dará testimonio de lo que dejaste atrás ayer. Algunos ejemplos de proceso. El apóstol Pablo, luego de su encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, usted lo puede leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos, es introducido en un proceso que le cambiaría su mirada respecto a la vida cristiana y lo prepararía para convertirse en el hombre que llevaría el evangelio a los no judíos en todo el mundo conocido en aquel entonces. Moisés
Este hombre, cuando debió huir de Egipto porque había hecho justicia por mano propia, matando a un egipcio, fue llevado al desierto, donde entró en un proceso de años que lo preparó para volver a Egipto y liberar a una nación. José, cuando su papá lo manda a ver cómo estaban los hermanos, y estos lo meten en una cisterna y finalmente lo venden, y entra en un proceso que lo prepararía para llegar a ser el gobernador y el ministro de Economía, que mejor ministro de Economía que había tenido Egipto hasta el momento, de manera que por la gestión de José, varias naciones, en principio 2 naciones, después varias naciones fueron alimentadas. Tú estás en un proceso que tienes que aprovechar. Dígale a alguien, estás en proceso, tenés que aprovecharlo. Me falta el último punto, aguánteme unos minutitos. Pero si usted se va sin este último punto, se queda trunco lo que usted está recibiendo en esta mañana. El último punto tiene que ver con que en el camino y en el proceso tenemos que tomar decisiones. Dígale a alguien, tenés que tomar decisiones. Tenés que tomar decisiones. Hermano, estar en el camino, estar metido en el proceso y no tomar decisiones es lo más estúpido que uno puede hacer. Porque finalmente estar en el camino que Dios te quiere llevar y no aceptar el proceso en el que Dios te quiere meter para hacer los cambios que Dios quiere que hagas es literalmente una tortura. Porque el Espíritu te dice las cosas que tenés que cambiar, pero vos te abrazás con más fuerzas a las cosas que no querés dejar. Y entonces terminás siendo torturado por el Espíritu y por tu mente que te dice deja, y del otro lado el diablito que te dice no dejes, y estás torturado todo el tiempo. Decisiones es lo que finalmente le da valor al camino y al proceso. Convertirse a Cristo esencialmente es poner la vida bajo su señorío, aceptándolo a Él como Señor y Salvador personal. Cuando eso ocurre, nacemos de nuevo y somos como niños en Cristo. Allí comienza el camino, el proceso y la toma constante de decisiones basadas en la guía y el poder del Espíritu Santo y su palabra. Efesios capítulo 4 dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, no tienen sensibilidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, haga este gesto conmigo, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque estábamos en otro camino, ahora estamos en un camino nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, 3 cosas. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, hay que cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Esto lo dice Pablo en Romanos. Y finalmente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo 32, cosa que yo voy a evitar ahora, usted va a encontrar las cosas prácticas donde están los hábitos encerrados que tenemos que cambiar. A los que somos llevados en el proceso de tomar decisiones fuertes y trascendentes, es muy importante tener en cuenta estos tres puntos. Despojarse del viejo hombre. Esto es despojarse de todo el lastre de la vida sin Dios, es decir, los malos hábitos, las malas conductas, las conductas destructivas, etcétera, etcétera. Renovarse en el espíritu de la mente es, como dijimos antes, lo que el apóstol Pablo, según la traducción Dios habla hoy, es cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno y lo que es grato, porque eso muestra la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y finalmente, vestirse del nuevo hombre. 3 palabras que definen la nueva vestidura según el texto que acabamos de leer, porque dice
que el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad. Esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que te sana y te trae paz. Si ya estás en el camino correcto, no te detengas. Acepta el proceso que te dará o que te hará tu carácter conforme al carácter de Cristo. Para ello, toma decisiones. Sin ellas, caminarás en vano y el proceso no te servirá. Amén. Quiero terminar. Póngase de pie un momento. Y si hay alguien aquí en esta mañana que dice, ya estoy en el camino, pero muy lento en el proceso porque me cuesta tomar decisiones, las decisiones acertadas. Pero en este día querés comprometerte a tomar decisiones difíciles, en las que vas a tener que dejar lo peor, pero que te gusta. Pero lo vas a dejar. Y para dejar algunas cosas te vas a sacrificar y vas a tomar decisiones importantes. Si hay alguien que dice, ya estoy en el camino, estoy metido en el proceso, pero me cuestan las decisiones, y este día dice, me voy a decidir a decidir. Yo quiero invitarte que vengas rápido aquí adelante porque quiero tener una oración final bendiciendo tu vida. Me cuestan las decisiones, pero estoy decidido a decidir. Hay alguien que dice, yo quiero vivir de esa manera, venga rapidito aquí adelante.